Estimados y estimadas estudiantes, este es un segundo video de nuestro módulo de investigación 2 y aquí vamos a trabajar específicamente sobre el enfoque analítico-interpretativo o interpretativo solamente y les quiero contar un poco en qué consiste, cuáles son los propósitos, la relación con la teoría para que tengamos claridad y un poco apoyo a las lecturas que ustedes van haciendo en este módulo. En primer lugar quisiera, como ustedes van viendo en el esquema, hacer un énfasis sobre, piénsense que cada investigación, sus proyectos y en general la investigación social debe servir y ser un aporte al campo de conocimiento en el que se inscribe. En este caso, como ven en el diagrama, yo escribí al campo de las ciencias sociales, pero puede ser de las ciencias humanas o de sus áreas específicas de conocimiento. Por lo tanto, se plantea una relación en términos de interdependencia, reciprocidad, complementariedad, es decir, cada investigación debe ir ampliando un poco ese proceso de fronteras de conocimiento que se han establecido en un campo específico. Pero por el otro lado también está en esos mismos términos de relaciones con el conocimiento social. Entonces lo que nos permite la investigación es dos cosas. Uno, ampliar el campo de conocimiento específico en el que se inscriben nuestras investigaciones y dos, ampliar el campo de conocimiento, de comprensión y de análisis como sociedad. Y en ese sentido hay una serie de apariciones y de rupturas de ciertas perspectivas epistemológicas que van ampliando y nutriendo los enfoques metodológicos. Así vemos cómo en la segunda mitad del siglo XIX una de las perspectivas epistemológicas hegemónicas era el positivismo, casi como etiquetado de esa manera. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no hay una sola versión del positivismo, habrían múltiples versiones, perspectivas, autores que fueran aportando al conocimiento en esta perspectiva, y de allí fue surgiendo una manera particular de hacer investigación que tiene que ver con el enfoque empírico-analítico. Si uno quisiera describir en una palabra cuál sería el propósito de este tipo de investigaciones, para que ustedes lo piensen si allí se inscribirían sus proyectos, es generar regularidades. Ya no se puede decir como en el siglo XIX hacer leyes universales, digamos que eso ya está debatido en el campo científico, pero sí generar regularidades sobre los objetos de estudio que estamos trabajando, y por lo tanto se dice que tiene un carácter nomotético. ¿Qué quiere decir nomotético? Un poco es eso, es generar una regularidad, si se quiere, una ley que pueda ser aplicada o no en otros contextos. Luego en el siglo XX pues seguía el positivismo, pero ya no es la perspectiva epistemológica hegemónica, surgen otras que generan rupturas, contradicciones, preguntas a esta perspectiva, y una de esas que genera unas rupturas muy importantes es la teoría crítica. La teoría crítica ha sido trabajada y los aportes se evidencian en la segunda mitad del siglo XX, pero toda la primera mitad del siglo XX también tuvo un proceso de producción y de discusión muy importante con el positivismo, y se encarnaba principalmente en la escuela de Frankfurt. Para que también indaguen y busquen un poco en qué consistía esa escuela, simplemente les anuncio que ya han habido tres momentos de esa escuela y por lo tanto tres representantes, y lo que hacía la teoría crítica era hacer una fuerte ruptura contra varios de los principios del positivismo, por ejemplo el principio de la objetividad, de la neutralidad del conocimiento, de la separación a ultranza de la teoría con la realidad, si se quiere, empírica, y introduce también una perspectiva política muy fuerte, es decir, el conocimiento no debe ser aséptico y por lo tanto tiene unos propósitos y esto debe servirle a la sociedad. Esas son algunas de las discusiones que introduce teoría crítica, y eso se va a ver alimentado metodológicamente en la perspectiva interpretativa y en la perspectiva sociocrítica. Por lo tanto, se dice que estos dos enfoques metodológicos tienen un carácter ideográfico, es decir, es todo lo contrario a lo nomotético, no generar leyes universales, sino generar interpretaciones, unas diferentes visiones y lecturas sobre la realidad y por lo tanto los objetos que se estudian. Y en el siglo XXI aparecen con fuerza, no quiere decir que desaparece el positivismo, desaparece teoría crítica, sino aparecen, se da
la emergencia de otras perspectivas que van a plantear nuevas preguntas como los estudios culturales, los estudios subalternos, los estudios postcoloniales, el enfoque genealógico arqueológico que trabajamos con Michel Foucault el semestre pasado, los estudios de género, estudios decoloniales, análisis del discurso, en fin, hay otra multiplicidad de perspectivas que han sido, digamos, si se quiere, englobadas en un solo nombre por Arturo Escobar como teoría social contemporánea, que ya también trabajamos el semestre pasado. Estas perspectivas lo que van a hacer es introducir, como les digo, nuevas preguntas y por lo tanto nuevos aportes a esto de los enfoques y los propósitos que tienen los enfoques metodológicos. Como ven en la siguiente diapositiva o esquema, aquí tenemos una síntesis de lo que estuvimos trabajando el semestre pasado, de estas perspectivas epistémicas o epistemológicas como el postestructuralismo, el posmarxismo, los estudios culturales, esta perspectiva decolonial que sobre todo ha sido muy trabajada en América Latina, y las preguntas o los problemas de estudio que empiezan a aparecer como el campo de las subjetividades y las identidades, de las memorias, del género, de la gubernamentalidad, son ciertas categorías de la resistencia, del micropoder, lo que visibilizan en esta ficha, y es un poco, aparecen nuevas preguntas y por lo tanto nuevos objetos de estudio al campo de lo social. Y en esa medida, esto va alimentando fuertemente el procedimiento o el proceso metodológico que vamos estableciendo en nuestras investigaciones. De allí que retomo una cita textualmente del profesor Alfonso Torres y de Absalón Machado, en la que dice: la teoría y el objeto de investigación son retomadas como decisiones y procesos en los que entran en juego las concepciones teóricas y metodológicas de los y las investigadores, así como su imaginación y su creatividad. ¿En qué consiste un proyecto de investigación o un problema de estudio? Es delimitar dentro de un contexto teórico, disciplinar, tecnológico, profesional, un objeto de indagación, un interrogante o un conjunto de interrogantes cuyo abordaje generará nuevos conocimientos o validará los existentes en nuevos contextos. Aquí en esta cita resumo un poco como el propósito que tenemos en los procesos de investigación y el papel que tiene la teoría en la delimitación de nuestros objetos de estudio. Así entonces quisiera comentarles brevemente cuáles son como los propósitos de este primer enfoque que vamos a trabajar en este módulo, que es el enfoque interpretativo o analítico interpretativo. Y el propósito central de este tipo de enfoques, para que ustedes lo tengan en cuenta en sus proyectos de investigación, es analizar, describir e interpretar en algunos casos hechos sociales que son producidos por sujetos específicos. Acá se introduce una primera ruptura metodológica en este enfoque, y es que se le da carne a los sujetos sociales, y allí es que se sitúan estos hechos sociales por sujetos específicos, pero además en contextos particulares. Otro propósito de este enfoque es que necesita de un referente teórico que posibilite su análisis, pero allí la teoría no aparece como verificadora de lo que estamos estudiando, sino entra en un proceso de diálogo permanente, no pretende establecer leyes universales. Por el contrario, si estamos diciendo que son sujetos específicos y contextos particulares, lo que se mira son las especificidades y evita las generalizaciones susceptibles de ser aplicadas a casos similares. Todo lo contrario, lo que hace es desarrollar hipótesis o problemáticas en casos particulares. Ahora, no quiere decir que sea una hiperespecialización e hiperespecificidad. El análisis de contextos y de sujetos particulares pueden permitirnos tomar referentes para mirar otros contextos particulares que presenten situaciones similares a las estudiadas, pero el propósito central no es establecer ni replicar los resultados que se hacen en este tipo de investigaciones. Los objetivos de este tipo de investigaciones que se inscriben en este enfoque interpretativo son fenómenos sociales en relación con los sujetos, los contextos, las construcciones culturales y también las organizaciones e instituciones sociales. De allí que algunos objetos de estudio, solamente por mencionar algunos, están las subjetividades, las organizaciones sociales, las ciudadanías críticas, las narrativas, la perspectiva de la no violencia y demás, que se vuelven en objetos de estudio de este tipo de enfoque. ¿Cuál es la relación con la teoría para este enfoque?
Decimos dialéctica, pero en un sentido de diálogo, no a la versión marxista de la lógica de los contrarios, sino dialéctica en el sentido de una relación permanente entre la teoría desde la práctica y en la práctica. Entonces es un diálogo constante y las construcciones teóricas se configuran en la misma práctica. Entonces allí podemos ir generando teorización de lo que vamos observando y de lo que vamos trabajando. Y por lo tanto la teoría orienta, pero puede ser cuestionada, reelaborada, reformulada y por lo tanto ampliada. Metodológicamente este enfoque promueve diversidad de métodos y estrategias de investigación que lo que pretenden, como decíamos anteriormente con el propósito, describir, analizar y en algunos casos interpretar la información. Y algunas de las metodologías o estrategias metodológicas de este enfoque son la etnografía, el análisis del discurso, la historia oral o historia de vida. También está la teoría fundada, pero esa no la vamos a trabajar en este curso, y sus instrumentos diarios de campo, entrevistas, grupos focales, entre otros. Si vemos acá en la pintura, no sé si es reconocida para la mayoría, de Pablo Picasso, quisiera que hiciéramos 2 minutos de cada uno y cada una pueda observarla con detenimiento y tratar de mirar qué le dice esta imagen, qué creen que Pablo Picasso quería mostrar con esta imagen. Entonces podemos observar, hay multiplicidad de versiones que se ha dado sobre esta pintura. Se dice que el ojo que está arriba o el bombillo era como el ojo de Dios que estaba mirando todo lo que pasaba, que hay cuerpos desmembrados, un poco que lo que quería mostrar era la barbarie que se estaba viviendo. El contexto en el que hace esta pintura Pablo Picasso es en la Guerra Civil Española. Y ahora si lo articulamos con esta frase que él tiene, dice: no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones, es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Entonces ya podemos hacer una mayor interpretación sobre esta imagen, y es decir que lo que Pablo Picasso estaba haciendo era hacer una fuerte crítica a el arte como una especie de sacralización, y lo que pretendía era que el arte también podía ser un instrumento político, un instrumento de denuncia, pero también un instrumento de transformación. Ojo, esa es una interpretación que podríamos hacer múltiples, tomando el contexto, mirando qué era la Guerra Civil Española, mirando cuál era el propósito de Pablo Picasso, cómo se formó, cuál era eso que se ha llamado el cubismo, en qué consistía, cuál era el propósito de eso. Eso es lo que hacemos en la investigación. Con este pequeño ejemplo quería mostrarles que justamente eso es lo que hacemos con las investigaciones. Tomamos el contexto, tomamos un referente teórico, utilizamos unos procedimientos y tratamos de decir qué era lo que quería mostrar estos autores, qué es lo que tratamos de evidenciar en la realidad que estamos analizando, observando y trabajando. Eso es lo que consiste un proceso de interpretación. Acá tengo otra foto. Creo que esa sí es menos conocida que la anterior fotografía, y si vemos el enunciado dice: las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. Si vemos con detenimiento, análisis de imágenes como lo vamos a trabajar en las lecturas, parte de una descripción inicial, genérica, de las imágenes. Aquí podríamos describir la mirada que tiene la mujer hacia el horizonte, los colores, la mano que tiene unas flores, pero la otra mano que se toca su vientre, la misma consigna que está allí. Eso sería un primer nivel para el análisis de esta imagen. Luego podríamos decir, ¿quiénes hicieron esta imagen? Pues les cuento. Esta imagen es una de las imágenes de referencia de una organización femenina popular, OFP, en Barranca Bermeja, que se organizaron estas mujeres para hacer resistencia a todo el proceso de exterminio que estaban haciendo los grupos paramilitares en esta zona. Por lo tanto, estas mujeres vindican el hecho de ser mujeres, pero además mujer madre, y dicen: las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. Es decir, están haciendo un proceso de resistencia muy fuerte frente a los grupos armados que se estaban ubicando en esa región, y por lo tanto retoman la figura de mujer madre, pero desde allí la politizan para poder hacer un proceso de resistencia frente a la violencia. Las siguientes imágenes también son de la OFP, podríamos seguir haciendo interpretación sobre ella, solamente para que miremos brevemente en qué consiste un proceso de análisis e interpretación. Es
poder relacionar lo teórico, como les decía antes, con lo que vamos observando y por lo tanto tratar de sacar algunas conclusiones sobre lo que se va viendo. Finalizamos con este último diagrama en la que se sintetiza esto que acabamos de trabajar. La investigación social está configurada por 3 metodologías, acá solo visibilizamos una, que es la metodología analítico-interpretativa. Tiene algunas estrategias metodológicas, la etnografía, teoría fundada, estudios de caso, análisis del discurso, entre otros, y sus principales instrumentos bien puede ser encuestas, cuestionarios, análisis de variables y demás, o diarios de campo, observaciones participantes, encuestas y demás. Si ven este diagrama, nos separamos las técnicas e instrumentos que se podrían percibir en una metodología particular. Uno diría analítico interpretativo, pues no recurre a encuestas. Resulta que si trabajaron concienzudamente las lecturas del módulo anterior, pudieron ver que esto era un asunto de técnicas y que por lo tanto los diferentes enfoques metodológicos, que son 3, empírico-analítico, analítico-interpretativo y sociocrítico, pueden recurrir sin ningún problema a algunas de estas instrumentos y técnicas que son compartidos y que además incluso complementarían muy bien nuestras investigaciones. Con eso terminamos, espero que les haya servido este video.